Bienvenidas, bienvenidos a este episodio número 71 de los comentarios del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. En el capítulo anterior empezamos a ver el artículo 182, vimos el primer párrafo y nos quedamos en los supuestos que vienen en las distintas fracciones. ¿Cómo está, doña Erika? ¿Por dónde arrancamos o qué? Por el principio, Darío. Y gracias porque regresaste a los comentarios. Ya no tuve que Siempre buscar a nadie más. Te lo agradezco, Darío. Pues yo pensé que ya íbamos como en el 230 y tantos, pero veo que no, vamos en el 182, ¿verdad? A veces sueña que acabamos esto antes de que deroguen el código. No, ni lo digas, ni lo digas, esto de que lo van a derogar. Pero primero una pregunta y paréntesis, ¿cómo tienes el termómetro, Darío, de esto de implementación? ¿Te acuerdas que en nuestros primeros capítulos hablamos de esto, de que si para amparo, que para Sí, sí. procedimiento administrativo? ¿Y cómo va esto? Qué buena pregunta. Porque justo la semana pasada estuve hablando con mi papá y me dijo que en Querétaro ya van a empezar en la implementación por partidos judiciales. Sé que empiezan creo que por San Juan del Río y gradualmente lo van a ir extendiendo hasta llegar obviamente, en capitales donde están los asuntos. Pero creo que empiezan ya para junio, julio. Y sé que, si la memoria no me falla, Chihuahua ya está también por arrancar. Pero le voy a dar una checada. ¿Usted, don Erika, sabe cómo andan con esto? En Ciudad de México habían arrancado y luego emitieron el nuevo acuerdo de decreto, suspensión, no sé. Sí, Ciudad de México parece que va a suceder como penal hasta el final. eh, en amparo por las sentencias que busco y demás por algunos temas, a veces me doy cuenta que algunos siguen con el Código Federal y otros parece que ya están usando el Código Nacional, pero lo cierto es que no hay una declaratoria. Entonces, pero bueno, me voy a dar la tarea y lo prometo para el siguiente capítulo, porque voy a dar una peinada a la mayoría de entidades que pueda para que vayamos midiendo ese pulso, Darío, porque es importante, ¿no? Y Sí, en materia de administrativo, no, en administrativo. Bueno, ahora va a empezar a pasar lo mismo que está pasando en Amparo, que como a nivel federal, ya la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ya establece supletoriamente el código. Vamos a llegar a la misma discusión de lo que está sucediendo en Amparo. Si dicen, oye, declaratoria, unos y otros. declaratoria, va a haber quienes lo apliquen y va a haber quienes no. Eh, la ventaja que tiene la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo es que en pocos casos termina uno aplicando supletoriamente el código. Entonces, no creo que lo No veamos está problemático. para cosas, sobre todo para cosas graves. La verdad es que no creo que lo vayamos a ver. Pero, y nomás aprovechando que lo comenta, pues es que estamos a menos de un año del límite de la entrada en vigor, porque sí, vamos a recordar que es el 1 de abril del 2027 es el límite de entrada en vigencia en todo el país. Estamos un poco lejos de esto. Y nosotros de a comentar, Voy a ver si acabamos de comentar antes de que entre en vigor. Un bueno, esfuerzo pues, titánico. bueno, hecho este paréntesis, entonces regresamos al 182, Darío. 182, que es cómo se lleva a cabo la condena en costos. Y vimos esto, el primer párrafo que dice será cuando así lo provenga la ley y cuando se haya procedido con temeridad a mala fe. Ah, claro, y la temeridad que viene de los romanos. Sí, y ahí dejó una recomendación de un texto. eh, Ujú. De Arturo Muñoz Giovenda. Aranguren, no, está abusiva de limitación, análisis y remedios. Ujú. Litigaciones. Pero bueno, y luego cuando vimos es que vienen supuestos de siempre serán condenados y están tan buenísimos. A mí me parecen tan problemáticos como mal hechos. Pero veamos que
Uno, la persona que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción si se funden hechos disputados. Ay, pues caray, todos los hechos están disputados en las demandas siempre, ¿no, Darío? Y como quiera, o sea, ¿por qué me van a condenar por no ofrecer pruebas? O sea, es tu primer Pero cosa. fíjate, dice que ninguna prueba rinda. Buen punto. Rendir. O sea, uno puede no ofrecer y no es el supuesto. Uy. Las ofrece pero no las rinde. Eh, pero tiene que ser que no rinda ninguna de las pruebas ofrecidas. Ninguna prueba. Usted le tiene mucha fe. Yo creo que sí iba así muy dirigido como por no ofrecer pruebas, pero sí, es cierto. De la redacción, que ninguna prueba rinda para justificar acción o excepción. Eh, en el entendido de que hayan sido pruebas ofrecidas y que no se puedan rendir porque la parte interesada no cumple con sus cargas. Me busqué ahorita una jurisprudencia, a ver si, porque a partir de este artículo, pues nos dimos cuenta que habían retomado muchas cosas de tesis, ¿no? Y aquí dice esta, de registro digital 186622 de un tribunal colegiado, que la condena consta cuando dice la rendición de pruebas no implica solamente su ofrecimiento, sino que supone el provocar su admisión y desahogo. Al establecer en el 1084 del Código de Comercio para condenar a las partes a costas cuando ninguna prueba rinda para justificar su acción o excepción, fue la de sancionar de alguna forma el desinterés de las partes para demostrar sus afirmaciones en el juicio, así como la correlativa omisión de aportar al juzgador los elementos que a su alcance tuvieran para que dicte una resolución lo más apegada a la verdad. El rendir pruebas implica no solamente el ofrecimiento de ellas, sino que supone el deber de provocar su admisión y desahogo con el objeto de que estén en aptitud de ser apreciadas por el resolutor. Entonces, ¿qué va a pasar, Darío? Porque sí pasa en la vida real de que se les va el plazo para ofrecer pruebas, ¿no? Claro. O las ofreces y luego no tienes para pagarlas. ¿Qué va a pasar en esos supuestos? Yo he conocido un caso de la vida real, Darío. Ofreció las pruebas en materia civil y dijo en el escrito de ofrecimiento, pero de una vez te informo, juez civil, que no tengo dinero para pagar estos peritos. O sea, las necesito y sé que son lo que necesito para probar lo que vengo a solicitar, pero no tengo dinero. Y deja de lado ya, suponte que vamos a dejar de lado si pierdo, gana el juicio o el fondo, no. Ya, pase lo que pase, ganó, perdió, pero ya cuando están en la condena a costas, ¿qué le diríamos? Bueno, pues es que yo nada más me acuerdo de los principios, Darío, aquí que dice que es un montón de principios que trae este código, ¿no? Artículo 6, ¿no? Que habla. Chete, ¿no? De entrada. Eso de la justicia. Ajá. Igualdad procesal. Sí. Lealtad procesal. Te dije que estoy pobre. Comentamos un poco cuando vimos el artículo 181 que parece
parece que en principio la falta de capacidad de pago no excluye La condena. responsabilidad de esto y eventualmente de la condena, pero así entre lo que plantea, pues, eventualmente, y es que también está complicado porque pues, ¿qué pasa con eh, creo que se podría extender lo mismo como, pues no me pueden condenar a pagar porque no tengo. Dice, no, sí te condenamos. Lo que no va a pasar es que no lo vamos a poder ejecutar. Pero pues si no Condenado estás. el otro cuate se queda sin acceso a la justicia, que también es que no tendría por qué correr con los costos y gastos de estos, ¿no? Ujú. Bueno, Eh, pues está bien. Entonces, conclusión. Si vas a ir al juicio, es mejor que tengas pruebas y que las desahogues. y pues, si le quiere jugar ahí al valiente, es que ninguna prueba rinda. Es decir, Nada, nada. ¿No? pero, o sea, que nada más veniste a hacer perder el tiempo de otra parte. Yo como quiera, eh, sí, no, con la aclaración que hizo usted estamos bien. O sea, yo creo que yo puedo comparecer como demandado y no ofrecer ninguna prueba y no caigo en el supuesto. Creo que en términos de lo que acaba de comentar, pues el tema es rendir como esa parte de la actividad probatoria. Este, y lo Pues aniremos vamos. un poco con lo que había comentado, ¿no? Pues eso se acerca como a la mala fe en la litigiosidad. ¿Para qué ofreciste todo eso si no lo fuiste a deshogar? El castigo. Este, de ahí en fuera creo que sería todo, doña Eli. La fracción 2, la persona que presenta instrumentos o documentos falsos, testigos falsos, aleccionados o sobornados, peritos aleccionados o sobornados, oponga acciones y excepciones procesales frívolas e improcedentes, o haga valer recursos de ese tipo con el fin de generar dilaciones. No solamente se le condenará respecto de los señalados, sino que si la sentencia definitiva le es adversa, también se le condenará por todos los demás trámites y así lo declarará dicha resolución. Entonces, aquí tengo una pregunta por la redacción. Digo, es claro cuál es la intención del legislador, pues que no te andes haciendo chistoso, ¿verdad? En el juicio y abusar, y no sea de mala fe, ¿verdad? Procesar. Pero aquí mi pregunta por la redacción es, ¿se tiene que dar uno de estos supuestos o todos esos? Es uno de los Uno de supuestos. esos. Yo creo que está separado por comas todos. O sea, es instrumento o documentos. Testigos, Ok. falsos, seleccionados o sobornados. Peritos. O ponga excepciones o haga valer recursos. Ese último o haga valer Eso es que es cualquiera. es el que permite ya Otra que pregunta, ¿cómo me doy cuenta que los testigos son aleccionados? es lo que está buenísimo. Y, o sea, no nada más los seleccionados. Cuando el instrumento es falso o el documento es falso. Eh, O, o, cuando el testigo es o el falso. perito, o el perito aleccionado. eh, o sobornado. O sea, está. Porque además es aleccionar. Vamos a ver. Por ejemplo, aleccionar en el código está única y exclusivamente usado en este artículo. No hay. Ahorita estoy viendo en el archivo con control file y no hay ningún otro artículo del código que hable de aleccionar.
que eh, podemos ir a la testimonial. Nombres de testigos, declaración de testigos. A ver, podrá prevenir número de testigos, citación, urgencia, desierto, desahogo de la prueba. Ahorita no me acuerdo si hay la típica prohibición de que uno no eduque al testigo, los alecciona, pero personas mayores, previsto. Y al menos del artículo 291 al 299, a ojo de buen cubero, no veo que haya la prohibición que sí existía en el Código Federal de Procedimientos Civiles de aleccionar a los testigos. ¿No? Entonces, un pequeño problema que tiene este artículo 182 es que entendemos por aleccionar de entrada, ¿no? Es tener una entrevista previa, que cualquier litigante que lleve cursos de juicio oral y técnicas de litigación, hay que entrevistar al testigo para saber qué va a declarar. Ujú. Y en esas prácticas y entrevistas del testigo se caen aleccionados. Los falsos. ¿Quién va a declarar que es falso? El sobornado. ¿Necesita prueba judicial de que ha sido sobornado? Pero además, ¿puedo sobornar al mío? ¿O es nada más puedo sobornar al tercero? Es que ahí surge la duda, pues es que si es el propio, y como dices, haces ensayos de la audiencia, pues para que el testigo por lo menos sepa de qué va una audiencia, y no necesariamente eso implique que esté diciendo cosas falsas, ni que le digas qué decir, eso ya es adiccionarlo. ¿Cree que no? Además eso, que ya no tenemos un estándar de aleccionamiento. Y luego el perito de parte que te dé la razón, pues ya porque te la da, ya está leccionado. Cuando ella es natural, ¿no? Como que, o sea, como que el perito, pues, digo, debe haber casos, pero lo natural es que va a coincidir con tus conclusiones, con la idea que tú quieres, ¿no? Claro. Lo diligente es que uno conozca preliminarmente cuál va a ser la postura del perito, ¿no? O sea, debe haber realizado un estudio previo, saber, etcétera. El testigo debe comunicarle al contratante si es factible lo que se quiere probar o no. Uno tiene todo ese conocimiento antes de ir a... Porque si no, simple y sencillamente no lo ofreces, ¿no? Porque Pues sí. Listo. Ya luego se ponen a discutir sobre los deberes éticos de las periciales, pero sí, o sea, justo uno debe pasar por todo este tipo de cosas. ¿Dónde se selecciona? Pues no sé. Pero el perito técnicamente sabe todo lo que dice, pero una cosa es que lo puede explicar en su lenguaje ingenieril y otra cosa es explicarle cómo se debe explicar unas cosas en tribunal, ¿no? Para hacerlo comprensible. O sea, Pero bueno, los penalistas dirían que ensayar y demás y la litigación no es aleccionar, eso es prepararlo. Aleccionar es que vamos a entenderlo como que le vas a decir las respuestas. pero tienen que ser o sea, tienen que ser respuestas que no coinciden con su criterio. Y eso es aleccionarlo, o sea, aleccionarlo es nada más decirle cómo va a responder y demás cosas. Por eso, aleccionarlo es que tú le des las respuestas, que no venga a decir realmente lo que vio o presenció, sino que, es más, a lo mejor ni estuvo. Y bueno,
Y de último, pues la cosa Pero eso entretenida. sería falso, ¿no? Sí, el que no está es falso. El que sí está y viene con indicaciones es aleccionado. Y Y sobornado. el sobornado puede ser falso, pero pues supongo que como está o sobornado, pues tiene que ser el presencial sobornado. Sobornado es que, o sea, que lo aleccionaste, que dice falsedades, pero le diste dinero. Sí. Este, o quién sabe, quizá dice la verdad, pero es sobornado, porque no están excluyentes. O sea, es parte del deber de lealtad de las partes. Em, de entrada, mi gran duda con este párrafo, y cual lo comentó usted al principio, es cuándo se considera acreditado cualquiera de estos extremos. Falsedad, aleccionamiento, soborno. eh, la declaración de las acciones y excepciones notoriamente frívolas o improcedentes, eso debe estar en sentencia, supongo, como que el cálculo de esto. Eh, pero es una fracción que tiene muchos problemas al momento de determinar eso y con base en que la segunda parte, o sea, acciones y excepciones, es algo de observación en sentencia, puede ser. Incidentes y recursos con finalidad de dilaciones también es observable en sentencia. Toda la parte fáctica me parece que tiene muchos problemas. ¿Y cómo probar eso? ¿Cómo para eso? ¿Y en qué momento se entiende que se prueba esto? Claro, pues bueno, pero ya, cuidado, entonces, ay, perdón, tiene un clínico. Pues entonces, cuidado con, con esto, porque imagínate, tu contraparte puede hacer un incidente. Para que incidente de... Para demostrar esos supuestos. Sí, tendría que promover incidente de falsedad de los instrumentos, ¿no? Cuando menos. Claro, Pero para testigos y peritos, pues es ahí viene lo bueno, ¿no? ahí se lo encargo, que el interrogatorio salga que no estuvo, o que lo aleccionaron. eh, Desde el perito, ese es más bueno de los supuestos, ¿no? y el perito está bueno, sobre todo pues, con todas las ideas de los de Génova, que dicen que a los peritos hay que interrogarlos de todo, y los interrogatorios se van a poner buenos. A ver Para si sí. demostrar que fuiste como perito aleccionado. Y ya de último, lo que está medio. O sea, creo que no está mal, pero la redacción no ayuda. Ya cuando acaba todos los supuestos, ese no solamente se le condenará respecto a los señalados. Entonces, se entiende que siempre serán condenados, parte de arriba, siempre serán condenados por los instrumentos, documentos, testigos, etcétera. Y luego viene ese. No solamente se le condenará respecto a los señalados, ok, sino que si la sentencia definitiva le es adversa, también se le condenará por todos los demás trámites. Eh, Acá, por ejemplo, me entran esas dudas de no sé para qué hacer una excepción así si sigue la regla general de que el que pierde se lleva todo. O sea, este no es excepción de nada. O sea, porque termina siendo el que pierde. O sea, Pues no. pierde. Ajá. Porque tiene sentido en una condena al revés. O sea, cuando tipo, se le condena por haber ofrecido pruebas falsas, a pesar de que gane, ¿no? Lo cual es medio extraño, pero bueno, puede pasar. Entonces nomás la redacción al final es un poco horrible, pero parece ser así como si fuera una condena en costas potencializada. Pero no nada más perdiste, no nada más te llevas tu condena en costas, además te llevas lo que te podemos calcular aquí adicional por mala fe. Toda la reacción está extraña.
Y tengo otra pregunta. Tenemos multas en el código, ¿no? Sí, Porque esto de los oponga acciones o excepciones procesales notoriamente frívolas e improcedentes o haga valer recursos incidentes de ese tipo. O sea, te los pueden desechar tu recurso o tu incidente por notoriamente frívolo e improcedente, ¿no? mm, Y ya te lo desechan. Y entonces te pueden poner una multa si te lo desechan sí, por andar dando lata. Y después aquí en las costas, además te pueden poner costas. Pues es mucho por unos mismos hechos, ¿no? qué buena nota. Justo estaba viendo eh, así uno que ya vimos en el artículo 156, no aludir turno. Bueno, adelantito estamos por llegar al 187, pero cuando se promueven incidentes de unidad de actuaciones notoriamente frívolos e improcedentes, se desecha y se impondrá solidariamente multa. Tal. Eh, Algo que no comentamos. La costa, doña Erika, ¿las costas tienen carácter sancionador? Técnicamente no, ¿no? Pues, pues no, porque es civil. Pero la multa sí, la multa La está. multa sí. Ujú. Entonces, o sea, de entrada lo que se me ocurre es que no se le aplica una garantía de non bis in idem, porque son, eh, aunque sean los mismos hechos, tienen una distinta ubicación dentro de las potestades estatales. La del Pues 187 es ejercicio de una sanción como consecuencia de un incumplimiento, y este es condena en costas como consecuencia de eh, incumplimientos civiles, procesales, no sé. bueno, la multa sería por tu mal comportamiento procesal y esta sería por, Pues también, ¿no? no, bueno, sí, pero realmente lo que dijimos en los otros capítulos, gastos y costas es por andar sometiendo a tu contraparte a algo que podía estar en su casa a gusto, ¿no? Sí, sí, tiene una distinta causa, pero sí, sí raya ahí como sugerencia esto que usted ponía, mismos hechos en consecuencias múltiples. Por si quieren ir al amparo. Sí, peligrosamente sí raya ahí en pena trascendental, o una sanción trascendental o un non bis in idem ahí extraño. Pero al final del día, pues es una imposición del Estado. Una va en beneficio de la contraparte y otra va a favor del Estado con fines meramente punitivos. Pero pues, está interesante como. Pues ahí se puede intentar, pero pues ya que estamos centrados en estos gustos, nos faltan 3 fracciones, Darío, aunque nos quede un capitulote, ¿no? Y sí, vayamos, como que creo que están más tranquilas las otras, creo. 3. La persona que fuere condenada en los juicios ejecutivos hipotecarios, en los interdictos de retener y recuperar la posesión, y la que intente alguno de estos juicios, si no obtiene sentencia favorable. O sea, en esos juicios el que pierda siempre va a ser condenado. En estos casos, la condenación, así dice condenación, se hará en la primera instancia, observándose en la segunda lo dispuesto de la fracción siguiente. O sea que en estos juicios ejecutivos es porque siempre se anda pensando que andan comerciantes de por medio, ¿no? Por eso sabes a lo que te atiendes. Hipotecarios porque pues que suponen que todo el mundo tiene lana, por eso ya sabes a lo que te atienes
Y en los interdictos de retener y recuperar la posesión, ¿cuál es la razón de por qué siempre te condenen? Que está sobre el inmueble, entonces, si También lo, tienes porque eres propietario. o por andarte encimando en un terreno del que no eres. O sea, al final del día, como promoviste el interdicto para retener eh, la, la, la posesión y pierdes, pues ¿quién te manda a andar de mala fe ahí en el inmueble? Supongo que es el intento de lógica por el estilo, ¿no? Pues no le veo, pero De ahí en fuera no se me ocurre otra cosa, porque porque además es para tanto cuando va uno para a retener o como para te lo opinar recuperarla, igual. ¿sí? ¿Qué le digo, don Eric? Esto está como medio medieval, ¿no? O sea, la verdad es que no sé cuál es el criterio de determinación de esto, pero además, o sea, es justo con lo que abre usted. En estos juicios pase lo que pase, el que pierde paga. O sea, de este tipo. Que pase lo que pase. Entonces, por ahí, oyentes, échenle una pensada de una inconstitucionalidad, ¿eh? De esta fracción. Ah, eh, la cosa más interesante ya para cerrar este artículo tan entretenido, casi para cerrar, pero bueno, la condena se da en primera instancia y dice, y Sí. para segunda instancia hay que pasarse a la siguiente fracción y la siguiente fracción a la cuarta, dicen. La persona que fuere condenada por dos sentencias conformes de toda conformidad en su parte resolutiva, eh, esa será la que sigue. Entonces, sin tomar en cuenta la declaración en costos. Entonces, eh, nada más contando primera y segunda instancia, si te condenaron en las dos instancias, no, si tú te fuiste a apelar y no lograste que le revocaran ni una coma, te toca condena por andar apelando nomás. Por necio. Por eso. Y no importa, esa es la parte que tenía. No importa que en primera instancia hubieran condenado al otro cuate por mala fe, por lo que sea. Si como que ya te fuiste de necio, ahí vas. Tu Te toca. castigo. Y de nuevo dice, la condenación comprende las costas de ambas instancias. Entonces, es como, tipo, si le No confirmaron y le apeles. confirmaron, usted por necio, pues debió haberse quedado con su sentencia en primera instancia y perdido con dignidad allá abajo. Eh, por venir para acá, le lleva todo. La única lógica que hay es esa situación de que no deben molestar a la otra parte. Sí, pero pues, hay un principio de buena fe en la impugnación, ¿no? No, Que pues los sí, hay un jueces, derecho que a los impugnar, ¿no? jueces se equivocan, o sea, O sea, hay un derecho a impugnar. También esto huele a inconstitucionalidad, pero me parece que ya la primera sala dijo algo de esa, si no mal recuerdo, Darío, de esos supuestos que son constitucionales, con una idea de estas del proceso civil dispositivo y esas ideas. o sea, volvemos a la lógica de lo que preguntaba usted cuando vimos de que la primera, ¿qué pasa con la gente que no tiene dinero? O sea, no hemos llegado a una apertura de la comprensión del acceso a la justicia eh, extendida a esto, ¿no? Es como Y otra cosa, gran impedimento. tenemos la noción, no tenemos la noción en el Código de Defensa Técnica. O sea, tenemos la noción de que debes ir con un juez o con tu abogado, pero no hay la noción de que, ojo, si no es experto, ¿no? Claro. Que tendría que entonces alegarse eso. Tendríamos que tener la noción de un abogado técnico, experto.
en la materia, no alguien con un título nada más, para poder hacer compatible que entonces la pienses bien de ir a pelear o no. Pero intenten en constitucionalidad. Hay una nueva corte, entonces aunque haya criterios anteriores, luchen por el derecho a recurrir. Sí está interesante que eventualmente ese tipo de normas pueden ser indebidamente disuasorias del ejercicio de la acción, o sea, del acceso a la justicia. Tengo mucho riesgo. Entonces, como una medida, es una... Quizá puede constituir una limitación del acceso a la justicia indirecto. Pues yo lo pienso así, porque también ¿qué sucede cuando cambias de abogado? Es válido que perdiste si digas, pues ya estúpido, estúpida, pues enojado, pues la gente puede pensar eso, ya no quiero que sea mi abogado, y vas a ver a otro y pues ¿qué te va a recomendar? Pues podemos pelear, impugnar, hasta con la idea de llegar al amparo directo, ¿no? Claro. ¿Y qué vas a hacer ahí? Pero además, primera y segunda instancia, y luego nos vamos al amparo y regresamos y nos vuelven a recondenar. Pero es como ese. Puede generar una cosa interesante, como si me voy de apelación y me revocan parcialmente y lo que sea, y luego la contraparte se va al amparo y dice, no, el tribunal estuvo mal, regrésese. Para que se Qué confirme. crueldad. Pero eso pasa, ¿no? Pero eso pasa, sí. Cosa más común. Entonces, si yo tuve una primera sentencia de segunda instancia y luego una segunda sentencia, me aplica por error de criterio del tribunal. Sí, este está muy, muy salvaje. O sea, yo insisto que tiene que ver con una visión muy medieval del proceso civil. sí. Sí, Pero bueno, pues así las cosas, Darío, ya ves, ya acabamos. Pero nomás hay que decir que la fracción quinta dice las demás que provengan del código nacional. Ahí echarle un ojo si aparecen otras costas en otras partes en particular. Ya les descubriremos. En los próximos capítulos que avanzaremos de 100 artículos por capítulo. Ya dijiste. Vamos, doña Erika, muchísimas gracias. Gracias, Darío. Saludos a nuestro oyente de Mérida. El gran Valente. Sí, Saludos. Valente.